Hola a todos, yo soy Ricardo Cielac y les damos la bienvenida a la nueva edición del podcast Francisco Responde. Bienvenido, Francisco. ¿Qué onda, Ricardo? Bien, gracias a Prefiero Dios. platicar contigo aquí en persona, la Mucho verdad. mejor, ¿no? La verdad, es otra dinámica. Pero pues gracias a Dios podemos estar con estas nuevas tecnologías, tanto en persona como con toda nuestra audiencia, teniendo esta conversación en vivo. Los invitamos a poner todas sus preguntas, opiniones, para que nos guíen en nuestra conversación, qué es lo que quieren escuchar y hacia dónde nos guiamos. Eh, Francisco, tenemos muchos temas, como siempre, pero uno a mí que me llama mucho la atención. Hace un par de semanas hablamos sobre Trump y realmente qué podemos esperar de él y no nada más qué podemos esperar de él, cómo es la forma que debemos de evaluar sus acciones para ver si realmente es un aliado de Israel o realmente es simplemente un juego político y no está ayudando realmente. Y ahorita tenemos una nueva declaración que hizo, que salió a decir, ¿no? Como que muy fuertemente, o al menos eso aparenta, sobre... Bravucón. Sí, sí, ¿no? Como este babucón, este bully hablándole a Hamas, como diciendo, oye, ahora sí viene el fuerte, y más vale que desde un día antes de que yo tome poder, te rindas y entregues a todos los rehenes, ¿no? Este, y, sí, y diciendo, oye, si el día que yo entro al poder en enero no han liberado a todos los rehenes, no saben lo que les espera, ¿no? Este, un poco aquí la pregunta es, ¿crees que esto va en serio? Y más que nada es, ¿cómo podemos realmente analizar después que si lo que está haciendo, lo que va a hacer, oye, si realmente está haciendo algo para beneficio de Israel, o a lo mejor nada más es parte de este show que hemos hablado? Qué interesante. Bueno, esto que hacemos tú y yo se llama The Management of Reality, la administración de la realidad. Entonces, nos vemos obligados siempre a poner sobre la mesa la hipótesis que afirma que lo que estamos viendo pudiera ser una manipulación, ¿no? Esa hipótesis siempre se tiene que poner sobre la mesa, por lo menos para nosotros. Y entonces la pregunta aquí es, como bien dices tú, si Trump debe ser interpretado como un jugador honesto, franco, o como parte del show, ¿no? Como dijiste tú, ¿no? Eh, y pues a mí lo que me viene a la cabeza con tu pregunta es un show anterior que de hecho he investigado y que hemos estado publicando en Management of Reality, en el Substack. Si quieren podemos poner en pantalla el Substack para que la gente pueda buscarlo. Ahí tenemos una serie de artículos sobre el Irán Contra. No sé si recordarás. Y Sí. me vino a la mente el Irán Contra porque me acuerdo de otro bravucón que fue Ronald Reagan. Ronald Reagan fue muy bravucón contra Irán. Toda su campaña presidencial la organizó alrededor de criticar a Jimmy Carter por no ser firme con los iraníes, por haber presidido la toma de la embajada, bueno, primero la revolución islámica de Ayatollah Khomeini y luego la toma de la embajada estadounidense porque los zampones de Khomeini secuestraron a todo el personal de la embajada, creo que eran como 51 personas, una cosa así. Y entonces, pues toda la campaña de Reagan criticando a Carter, ¿no? Y amenazando a Irán. Esa es la otra parte, amenazando directamente a Irán. Y de hecho, cuando suceden las elecciones y gana Reagan, inmediatamente después de que se convierte Ronald Reagan en presidente electo, amenaza en público a Irán y les dice, más vale, más vale que negocien ahorita la salida de los rehenes con Jimmy Carter porque no van a obtener mejores términos de mí cuando yo sea inaugurado. Como diciendo, apúrense porque si Porque ahí no viene. les voy a caer encima, ¿no? Que es un poco la estructura de lo que tú me estás diciendo que le está comunicando Donald Trump a Hamas, ¿no? Está diciendo, apúrense a soltar a los rehenes en lo que le queda a Biden, ¿no? En estos días antes de que yo me inaugure, porque una vez que yo sea inaugurado, les voy a caer encima si no se apuran, ¿no?
¿Y por qué hago el paralelo entre estos dos momentos históricos? Porque ahora sabemos, gracias a las revelaciones que sucedieron en el escándalo Irán-Contra, que nada más fue inaugurado Ronald Reagan, empezó a armar el plan para enviarle miles de millones de dólares en armamento a Ayatollah Khomeini. Cuando lo cacharon, Ronald Reagan dijo, sí, perdón, nunca debía haber hecho eso, pero es que había unos rehenes gringos todavía en la embajada, rehenes en Líbano que había tomado Hezbollah. Este es otro grupo de rehenes, nada que ver con los de la embajada. A los de la embajada, sí, Carter negoció que salieran a cambio de un pago de 8,000 millones de dólares. Pero estos eran otros rehenes en Líbano que había tomado Hezbollah, que es controlado desde Irán. Entonces Ronald Reagan dijo, no, es que estábamos tratando de salvar a esos rehenes y por eso enviamos todas esas armas a Irán para ver si así el Ayatollah Khomeini le decía a Hezbollah que soltara a esos 5 gringos. Pero eso no puede ser cierto, porque después nos enteramos, gracias a varias investigaciones, que las armas secretas a Irán iniciaron antes de que fuera secuestrado el primer rehén en Líbano. O sea que la decisión de enviar armas a Irán de Reagan no tuvo absolutamente nada que ver con los rehenes. Y nunca se ha contestado esta pregunta. ¿Por qué Ronald Reagan envió miles de millones de dólares en armas secretas al Ayatollah Khomeini, que es el peor terrorista del mundo, el creador del Estado yihadista iraní, el que prometió que iba a exterminar a los judíos israelíes, que se suponía que iba a destruir no solo Israel, sino Estados Unidos? ¿Por qué Ronald Reagan le envió todas esas armas en secreto? Entonces me acuerdo de todo esto porque Ronald Reagan también fue muy bravucón con el mismo Irán, que ahora está amenazando Trump, y lo que en realidad estaba sucediendo es que había una alianza muy estrecha entre Ronald Reagan y los iraníes. Y bueno, pues Trump es un actor de reality TV, entonces yo creo que este tipo de comparativos tienen que hacerse y la hipótesis de que estamos viendo otro show debe de ponerse sobre la mesa. En mucho sentido, increíble, ¿no? Y cómo este paralelo que parece tan semejante, y por otro lado, pues creo que en general no se habla del tema, ¿no? En general el Irán contra, como dices, pues de cierta forma fue una pregunta que la forma de responderla fue dejar de tocarla, ¿no? Más bien no responderla. Nunca se contestó esta pregunta. Nunca se resolvió por qué habían enviado esas armas a Irán. Entonces aquí un poco lo que estamos diciendo es no tomar las palabras que puedan parecer fuertes, que puedan parecer de un bravucón, de alguien que aparenta ser muy fuerte contra el enemigo, porque puede ser simplemente una manipulación. Y de hecho, a veces también hasta puede ser esta fachada para darle mayor apoyo, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que podría suceder es que cuando llegue Trump al poder, o en este proceso, pues que se haga algún tipo de acuerdo de paz o una propuesta de acuerdo de paz con Hamas o algún acuerdo en Gaza, donde sea perjudicial para Israel a largo plazo. Sin embargo, pues no los vendan como si, no, es que lo está haciendo Trump, que él sí no está de nuestro lado, ¿no? A pesar de que lo está apoyando Estados Unidos. O a lo mejor traemos a los rehenes de regreso, que sería algo obviamente muy bueno. Sin embargo, pues no pueda poner el Estado de Israel en peligro a largo plazo, ¿no? Entonces hay que estar muy cuidadosos hacia realmente qué va a salir de esto, porque no necesariamente la apariencia de que es algo bueno para Israel o que Trump está jugando en contra de Irán, de Hamas, a lo mejor ya está haciendo todo lo contrario, ¿no? Y dándonos con esa fachada. Sí, bueno, esto, por esta misma razón, es importante aprender de la historia, o sea, porque si no tienes en tu banco de memoria los sucesos anteriores y los patrones que representan, pues en el presente no puedes reconocer cuando esas estructuras regresan. Lo que tú estás mencionando es muy importante. En la política israelí ha habido un patrón ya de muchísimos años en los que, pero obviamente tienes que estudiarlo para darte cuenta, en que son precisamente los gobernantes de derecha los que
cometen las peores atrocidades contra la seguridad israelí, ¿no? Entonces la gente tiene en la mente un modelo que dice, no, es que la izquierda es la que se dobla, la izquierda la que quiere ser amiga de los árabes musulmanes, la izquierda la que quiere negociar y entregar un cacho del territorio del país. Y en cambio se supone que la derecha es la que está luchando en contra, tratando de frenar el proceso, tratando de abolirlo, defendiendo las fronteras de Israel, defendiendo la patria, etcétera. Pero en realidad, cuando estudias la cadena de hechos históricos, lo que vemos es que son los gobernantes de derecha los que hacen las concesiones más importantes al enemigo. Y precisamente por la narrativa de que la derecha es la que es patriota, la que defiende, etcétera, es que logran que suficientes números de israelíes cooperen, colaboren o se esperen, ¿no? O no se opongan cuando la derecha israelí hace este tipo de concesiones. Te doy 2 ejemplos. Hebrón lo entregó Netanyahu y Gaza lo entregó Sharon, ¿no? Y obviamente no hay ninguna catástrofe mayor para la seguridad israelí en los últimos años que entregar Gaza. Entonces, digo esto porque hay una manipulación que es justamente poner al que tú crees que es tu amigo en una posición de poder, de negociación, para que ese en el que confías te pueda traicionar, ¿no? Claro. Y aquí lo que tú estás apuntando es que pudiera ser una repetición, ¿no? Precisamente como la narrativa ha construido a Trump como un amigo de Israel, pues entonces resulta estratégico poner a Trump en la posición en la que supuestamente está defendiendo a Israel, pero en realidad hace algo que nuevamente socava la seguridad israelí, pero lo puede hacer porque la gente, al confiar en Trump, no está poniendo la misma atención que habrían puesto si la misma política hubiera sido puesta en marcha por Biden o por Kamala Harris. Claro. Preguntamos a todo nuestro público y darles un saludo, que nos saludan desde España, desde Perú, desde El Salvador, México. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Trump realmente está en una oposición contra estos grupos terroristas? ¿Está sus posturas tan fuertes que declara realmente va a apoyar a Israel o simplemente nos está manipulando? Y aquí déjenos todas sus preguntas para llegarlo. Parte creo que es fundamental, que es mucho más fácil nosotros analizar los hechos históricos, donde ya tenemos toda esta información y el desenvolvimiento de hechos y cierto análisis sobre lo que realmente sucedió, que pues, sobre lo que está pasando en el día a día es un poquito más complejo y un poco especulativo, pero podemos nosotros desarrollar este modelo, pero este modelo lo hacemos en base a lo que hemos aprendido de la historia. Por eso es tan importante meternos a ver estos casos históricos, como en este caso el paralelo de Reagan. Invitamos a todos a ver nuestro Substack y el artículo que tenemos al respecto, porque creo que es fundamental para poder entender e interpretar cómo se va a comportar Trump y si podemos confiar o no en él. Nada más una aclaración. Cuando vayan a nuestro Substack, sí lo van a tener que buscar, o sea, no está en la página principal. Entonces, en el archivo, buscan en el archivo, sí. Y ahí pues así podemos ver si le ponemos un link para que sea más fácil. Sí, luego lo ponemos. Una cosa aquí nos piden que hablamos un poco de Gaza. También recibimos unas preguntas a través de Instagram. Un poco, específicamente, ¿cuál crees tú que debería de ser el final? ¿Cómo se ve un final de la guerra adecuado para Israel? ¿Quién gobierna? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se lleva a la población de Gaza? ¿Qué es lo que... O sea, ¿qué debería de hacer Israel en Gaza? Sí. Bueno, si yo fuera el primer ministro israelí, lo que yo haría sería, obviamente, controlar todas las fronteras de Gaza. Nada de que se deja desprotegida la frontera de Gaza con Egipto. Ningún pedazo de esa frontera quedaría en manos de nadie que no fuera el ejército israelí. Pero iría más lejos. Yo me apoderaría de todas las instituciones en Gaza. Esto, obviamente, los opositores de Israel lo llamarían una ocupación o una imposición o una opresión, etcétera, pero obviamente que no es lo que sería, porque los que oprimen a los árabes palestinos son los terroristas de Gaza.
Entonces, justamente para proteger a esos árabes palestinos, como primer ministro, tomaría todas las instituciones para que estuvieran en manos de israelíes que sí se interesan por los árabes palestinos, y de ahí en adelante habría que velar para que el personal de esas instituciones no se llenara otra vez de terroristas. Habría que controlar con mucho cuidado la contratación de personal, otra vez para proteger a los árabes palestinos y tenerlos a salvo durante una generación de que los vuelvan a adoctrinar en este culto de muerte del yihadismo, que lo único que hace es producir muertes tanto árabes, palestinas como judías. Eso es lo que yo haría. Y yo creo que ese control israelí de Gaza, de todas las instituciones de Gaza, tiene que hacerse durante una generación, porque hay mucha gente a la que ya no podemos ayudar, para la que ya es muy tarde, sus mentes han sido trastornadas. Entonces, para ayudar a salvar a esta población, se les tiene que dar un espacio en el que pueden ser normales, fuera de esta ideología del yihadismo, crecer en escuelas normales, con maestros normales que no les están diciendo todo el tiempo que tienen que matar judíos y que se tienen que convertir en mártires ni ninguna de estas tonterías. Y una vez que una generación entera puede crecer en una civilización humana, en vez de un culto de muerte, pues entonces sí ya se puede empezar a considerar la creación de instituciones autónomas para que los palestinos puedan empezar a autogobernarse. Entonces lo que nos estás diciendo es que el hecho que Israel y el gobierno israelí tome control no nada más sobre las fronteras, sino sobre las mismas instituciones que gobiernan a los palestinos en Gaza, no es nada más es algo bueno para la seguridad de Israel y los judíos en Israel, sino realmente es lo moral hacer con los palestinos que viven ahí. Claro, la población más beneficiada va a ser la población árabe palestina. Los judíos no viven tan mal. Claro que fueron atacados brutalmente y corren riesgo de ser víctimas de ataques terroristas. Todo eso es cierto, pero la población que está terriblemente aplastada es la población árabe palestina de Gaza. Y los que más se van a beneficiar de recibir un gobierno israelí son ellos, por supuesto. Okay. Aquí tenemos una encuesta con la audiencia sobre qué opinan de Trump. Sobre si creen que está con Israel, si le dan un beneficio de la duda o creen que nos está engañando o no. Invitamos a todos a votar, darnos su opinión. Qué interesante. Y vemos que aproximadamente un 45% cree que está con Israel. Está en... ¿Una minoría? No, la mayoría. Ahorita un 45% cree que está con Israel. Y un 40% dice que le da el beneficio de la duda. No está tan seguro, pero le da el beneficio de la duda. Okay. Y solo alrededor de un 20% cree que son duda. Okay. Entonces aquí la pregunta que yo te haría es, ¿qué tenemos que hacer? Porque nosotros debemos de hacer un análisis científico, ¿no? En base a los hechos, a las acciones reales. A esta gente, lo que yo los invito es no tomarse una postura y casarse con una postura, sino siempre tenemos que estar abiertos a que los hechos nos digan cómo realmente es ahora sí que la realidad y las intenciones de las cosas. A esta gente que dice, oye, le doy el beneficio de la duda, a lo mejor, que son los que más están de un lado o del otro. ¿Qué es lo que podrían ver de, oye, ¿sabes qué? No, me tengo que inclinar de un lado o me tengo que inclinar del otro. Pues son varias cosas. Lo que yo siempre señalo es lo que es lo más fácil. O sea, Trump podría simplemente agarrar el micrófono e informarnos a todos sobre la historia de OLP Fatah, porque cualquier cosa que diga Trump, el mundo entero se va a enterar. Entonces, Trump podría simplemente explicar que lo que llamamos la Autoridad Palestina, que realmente es OLP Fatah, fue creada por un alto líder de la solución final de los nazis alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Hajj Amin al-Husseini. Y podría informar también que no solamente es OLP Fatah una organización nazi salida del exterminio del pueblo judío europeo, sino que además OLP Fatah es la creadora de Irán, cosa que poca gente sabe, igual que en el caso de Husseini, porque ambos temas han sido suprimidos de los grandes medios y de las universidades, pero está perfectamente bien documentado. Pueden ver la documentación en nuestro Substack. Esos son los dos artículos más populares de nuestro Substack. Los van a ver en la esquina superior derecha. Entonces, OLP Fatah es la creadora de Irán, que promete repetir
la solución final en Israel, ¿no? Si el público entero, si Occidente entero, los israelíes, los judíos de la diáspora, todos en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, si todo el mundo sabe eso, si todo el mundo sabe qué es OLP Fatah, esto se acaba en un instante. Todo el apoyo occidental para OLP Fatah se esfuma. Estamos hablando de los nazis y estamos hablando de Irán. Eso es OLP Fatah. Pero ¿qué hizo Trump en su primera gestión? Trump 1.0. Trump trató de crear el Estado árabe palestino en Judea, Samaria y Gaza. Presentó un plan para dotar a estos nazis alemanes, a estos yihadistas iraníes que se hacen representar como los líderes del movimiento árabe palestino. Trump les quería dar un Estado en territorio militarmente estratégico del Estado judío. Digo, o sea, si ese es tu amigo, ¿quién es tu enemigo? O sea, ¿qué es lo que vas a esperar de un enemigo? ¿No? Entonces, yo creo que darle el beneficio de la duda está bien, porque una hipótesis posible sobre Donald Trump es que Donald Trump no entendía nada de esto en su primera gestión, ¿no? Y pues no es una locura poner eso sobre la mesa. Trump no venía de la política, no tiene educación en política exterior, es un empresario, un político populista, ¿no? Esa es la narrativa de Trump. Entonces, si aceptamos esa narrativa, entonces, pues podemos decir, bueno, pues es un hombre que tenía poca educación en geopolítica, no sabía sobre la historia del conflicto árabe-palestino, muy poca gente lo conoce bien. Y es posible que ahora sí que se está rodeando de un mejor equipo, ¿no? Que haya gente que sí lo esté informando y que haga lo correcto, ¿no? Suponiendo que sea un hombre honesto, a la hora que comience su segunda gestión, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver si Trump agarra el micrófono y hace la cosa más fácil del mundo, que es decir algunas palabras, que sobre todo para él resulta muy fácil, él es muy locuaz. Agarra el micrófono e informa al mundo entero sobre qué es el movimiento árabe palestino, porque eso restauraría de tajo el prestigio del Estado de Israel a los ojos de muchísimos occidentales y cambiaría por completo la estructura política de todo Occidente. No le cuesta nada. Y aquí un poco lo que me pones a pensar también, que hablaste de cómo en su primer término se hizo una propuesta para darle un Estado a OLP Fatah. Es correcto. Y aquí es donde regresamos al tema que estamos hablando, donde teníamos por un lado Trump en Estados Unidos y estaba Netanyahu gobernando en Israel. En teoría, estos gobernantes de derecha, donde son los más fuertes en contra del terrorismo o de los enemigos, y realmente es la única vez que hemos tenido una propuesta seria donde que la están apoyando Estados Unidos e Israel para darle un Estado a los terroristas, ¿no? En la época moderna. No, ha habido otras, por ejemplo, bajo Ehud Barak se hizo una propuesta muy, muy favorable para la OLP que Yasser Arafat decidió rechazar. Le estaban dando casi todo Judea y Samaria y decidió rechazarla porque pues, el objetivo de OLP Fatah nunca ha sido obtener un territorio, ha sido asesinar judíos y participar en un proceso que le ayuda a los medios, a los grandes medios, a construir una narrativa de desprestigio para Israel, ¿no? Y el objetivo entonces ahí era decir, no, rechazo el Estado, ¿por qué? Porque no me están dando lo suficiente, porque no, bla, 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 ¿no? Hacerse otra vez la víctima. Ariel Sharon le dio un Estado hecho y derecho a OLP Fatah cuando les entregó Gaza, ¿no? Entonces, no es la primera vez. Y lo que ha salvado cada vez a Israel en estas otras ocasiones es que los yihadistas no se pueden controlar. No pueden dejar de disparar. Ni cuando dicen que están prometiendo la paz, ni cuando están firmando la paz, ni cuando les están regalando un territorio. No pueden dejar de disparar. No se pueden controlar. Y eso es lo que ha salvado una y otra vez a Israel, porque cuando los yihadistas no se pueden controlar, ahí es cuando muchos israelíes dicen, híjole, no, siempre no. Sí. Siempre no se puede la paz. Y eso fuerza cambios en la política israelí
que no logran cambiar el rumbo, pero sí le bajan la velocidad al proceso de destrucción del Estado de Israel. Hace mucho sentido. No, y a veces donde vemos donde hasta de cierta forma es un beneficio que sea tan claro su, digamos, su maldad, por llamarla así, donde hasta que es un punto que es tan evidente que no, como que nos ayuda al menos defendernos un poco, ¿no? Si los yihadistas fueran mejores disimulando, creo que el Estado de Israel ya no existiría. Es una y otra vez lo que ha salvado al Estado de Israel es que los yihadistas simplemente no se pueden controlar. Y nosotros también lo que nos hace falta es un poco tomarlo en serio, ¿no? Y un poco pasó lo mismo con Hitler, ¿no? En los 30, es donde, pues a ver, él desde que estaba haciendo todo su movimiento político, años antes de tomar poder, aun cuando tomó poder antes del Holocausto, pues venía diciendo lo que iba a hacer, ¿no? Cuáles eran sus políticas, pero no nos los tomábamos en serio. O al menos como población, ¿no? A lo mejor los gobernantes sí lo veían. Los gobernantes, como tú sabes, mi modelo es que los gobernantes occidentales estaban promoviendo a Hitler. Y claro que se tomaron en serio lo que decía, porque estaban poniendo en marcha un plan para darle el poder que necesitaba para llevarlo a cabo. Pero es verdad que mucha gente en la población se dejó llevar por el show, porque como tenemos documentado también en nuestro Substack, los medios de información ya estaban tomados en aquel entonces. Y Neville Chamberlain, que los controlaba a través de su mejor amigo Sir Joseph Ball, que era un agente de la inteligencia británica, estaba usando justamente los medios, todo el sistema de medios británico, para prestigiar la política de Hitler y para prestigiar su política de presunto apaciguamiento, como la han llamado los historiadores, que en realidad era la política para acomodarle el tablero a Hitler para que se apoderara de Europa. Sí. Todo eso ha sido documentado por historiadores perfectamente mainstream. Han documentado cómo Neville Chamberlain se apoderó clandestinamente de los medios de información, y han documentado también que Neville Chamberlain en realidad era un nazi, tenía una ideología nazi. No es cierto que estaba tratando de preservar la paz en Europa ni nada de eso. Estaba promoviendo a su héroe, Adolfo Hitler. Eso también lo podemos encontrar, si no mal no recuerdo, en el tomo 4 del Colapso de Occidente sobre el apaciguamiento. Eso es el tomo 4 del Colapso de Occidente, es correcto. Aquí tiene que encontrar toda la documentación con todas sus fuentes. Gracias por ayudarme con la mercadotecnia, porque tengo, de hecho, un libro entero dedicado a examinar las políticas de Chamberlain y todo el periodo del así llamado apaciguamiento. Y pedimos a toda nuestra audiencia que le dé like, comparte este video para que le llegue a mucho más gente. Como saben, esto es sumamente importante, esta información. Y gracias a estos medios de comunicación y a su apoyo y su capacidad de ayudarnos a difundirlo, es que podemos lograr hacer que esto llegue a mucho más gente. También sus comentarios, tenemos muchos. Ahorita vamos a tocar unas preguntas. Les recuerdo que pueden poner superchats, donde es un chat de la mano de un donativo para todo lo que hacemos. Y con eso nos sale como destacado para poderlo tomarle y dar prioridad. Tenemos un comentario, esto lo voy a dejar para otra ocasión, pero creo que nos piden que hablemos de Hanukkah. Creo que vale la pena que hagamos un especial. Ahorita es un tema demasiado importante, como creo que requiere Totalmente de acuerdo. Pero entonces, sí, Hanukkah merece un episodio entero. Entonces eso, con primero Dios, ahí verán toda nuestra publicidad para hacer un episodio al respecto. A un lado, aquí preguntan. L nos pregunta LS. Con un aliado tan dudoso como Estados Unidos, ¿cómo puede Israel ir a la guerra contra Irán? Bueno, yo no creo que Estados Unidos sea un aliado. Yo creo que, vamos a ser muy precisos. No creo que los jefes gringos, los que toman las decisiones de Estado, esos no son aliados de Israel. Creo que la población sí es. Creo que la población estadounidense sí es aliada de Israel. Las encuestas, de hecho, lo dejan bastante claro. Hay mayorías muy fuertes en la población estadounidense a favor de Israel. Lo que vemos en las pantallas son agitadores, en muchas ocasiones pagados, muchos de ellos musulmanes. También hay gente a la que le lavaron el cerebro en las universidades de élite, sobre todo en Estados Unidos. Mucho de eso con dinero de los cataríes. Pero mayorías fuertes en Estados Unidos, arriba del 70%, a veces arriba del 75%.
apoyan a los israelíes. Pero no los jefes. Los jefes no son aliados. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede hacer Israel? Bueno, los jefes tienen que apoyar con algunas cosas precisamente porque la población es pro-israelí. Entonces, algunas cosas tienen que hacer los jefes para no delatarse, ¿no? Para que la población llana no se dé cuenta que en realidad están tratando de preparar la destrucción de Israel. Y por esa razón algunas ayudas van a llegar. Pero lo cierto es que Israel tiene que, para poderse defender efectivamente y ganar estas guerras y asegurar un nuevo Oriente Medio en el que sí puede vivir en relativa paz y seguridad, lo que tiene que hacer es desprenderse por completo de la política estadounidense, no hacer ningún caso. Lo que le dicen todo el tiempo a los israelíes es, no, es que Israel tiene que hacer X, Y y Z porque los gringos quieren. Pues no lo hagan. No lo hagan. El subtexto de este pseudoargumento es que Israel tiene que hacer esas cosas porque si no pierde a su único aliado. Estados Unidos no es su aliado, es aliada la población. Entonces, si Israel le dice al gobierno que quiere tropezar su autodefensa, le dice al gobierno estadounidense, pues perdón, pero yo voy a hacer esto porque esto es lo que necesito para mi autodefensa, la población estadounidense lo va a apoyar y va a generar la presión política para que los gobernantes estadounidenses cambien su rumbo. Y si eso no sucede, de todas maneras Israel tiene que hacer lo necesario para defenderse. La obligación de los gobernantes israelíes es defender a la población israelí, no servir a sus amos en Estados Unidos, ¿no? Es lo que tienen que hacer. Claro. Y a veces también creo que es una falta de... Por otro lado, como que es difícil de enfrentar. Creo que como judíos, como israelíes, el antisemitismo global cae. De cierta forma, lo que yo siento es que queremos pensar que sí es nuestro enemigo, que sí tenemos a Estados Unidos como aliado, demás. Y de repente el decir, oye, yo voy a tomar estas decisiones para enfrentar a mis enemigos y no me importa lo que piensen al respecto de mí, es, oye, ¿qué tal si todo el mundo se me pone en contra, no? Porque veo estas voces y demás. Entonces, como que de cierta forma, hay esta gente que me odia, que me critica, y quiero pues tratar de caerles bien por la falta de mejores palabras, ¿no? Pero creo que es esa forma donde nos tenemos que desprender y actuar como sabemos que es lo correcto. Sí, a mí me enfurece esto, porque esta es la forma como manipulan a los judíos. Los judíos quieren ser amigos de todos. Ellos lo que más añoran es que se acabe el antisemitismo, que la gente deje de odiarlos. Entonces, una cosa que le sucede mucho a los judíos es que se la pasan pensando cómo le dan gusto a la gente que los odia para que los dejen de odiar. Y lo que no entienden es que el odio es previo, no tiene nada que ver con el comportamiento del pueblo judío. Es una tradición que se transmite de padre a hijo durante siglos en Occidente y en el mundo musulmán. Y no tiene nada que ver con cosas que hagan o dejen de hacer los judíos. Por lo tanto, a la gente que los odia no los van a apaciguar con un comportamiento o con otro. Se preocupan de que, no, es que si hago esto o hago el otro nos van a odiar. Ya los odian. Esto ya sucedió. Entonces, lo que tienen que hacer es defenderse como cualquier persona. Cualquier persona que está bajo ataque se tiene que defender, ¿no? Pero esta manipulación sucede porque los judíos quieren agradar, por un lado, quieren ser amigos, quieren que los dejen de odiar, y por otro lado, porque pues uno se quiere comprar este argumento de que el comportamiento de uno puede tener un efecto sobre esta situación, ¿no? Sí. Pero no es así. Lo que tienen que hacer los israelíes es simplemente defenderse y punto. Pero esto creo que también hasta acaba teniendo el efecto contrario, ¿no? Porque es como lo vemos en algo como muy terrenal, muy personal. No, una persona, un amigo, ¿no? Un conocido, que te quiere hacer la barba todo el tiempo, que te quiere caer bien, no cae bien. La persona que es auténtica, que hace la persona como es, esa es la que la gente la quiere, ¿no? Yo creo que tienes un muy buen punto. Yo creo que el respeto uno se lo gana primero defendiéndose a sí mismo, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo, yo esto lo he platicado en otras entrevistas, yo crecí en una familia católica y recuerdo cuando yo era niño, en los 70s,
cuando la gente tenía fresca todavía la guerra de 67 y la guerra de 73, y el asombro de cómo los israelíes habían vencido a sus enemigos genocidas, peleando contra ellos todos juntos, Israel solo contra todo el mundo árabe, y de todas maneras ganaban sus guerras y las ganaban bien. Yo recuerdo los adultos católicos a mi alrededor, todos expresaban admiración por Israel, porque la gente respeta al que se respeta a sí mismo. Claro. Y respetarse a sí mismo, sobre todo en estas condiciones, lo que exige es autodefensa y punto. Y si alguien más te dice no te defiendas, bueno, pues lo mandas a tiznar a su madre. Claro, porque aparte hasta parece que si tú no te estás defendiendo, oye, pues si tú no te defiendes, ¿por qué yo te voy a defender? Exactamente. ¿No? O sea, no es algo que... Así es. No sé. De hecho, si los israelíes se defienden, eso a todos los que nos dedicamos a combatir el antisemitismo y defender el Estado de Israel nos inspira. Claro. Nos inspira a trabajar más fuerte, a reclutar más gente, a convertir más grande este movimiento, porque sabemos que Israel está defendiendo a todo Occidente y que ellos están en la línea del frente, ¿no? Sí. Entonces, entre mejor lo hagan, pues más nos inspiran a todos a apoyarlos. Perfecto. Le quiero dar gracias a Luz Sale, que nos acaba de mandar nuestro primer super chat, siempre apoyándonos. Y aquí, gracias a todos sus donativos, a todo su apoyo, likes, comentarios, también a través de la venta de libros, de la venta de cursos, es que nosotros podemos sostener todo este movimiento, cada vez producir más y mejor contenido y hacer que toda esta información tan importante, tan vital para nuestro futuro le llegue a más gente. Tenemos aquí otra pregunta que nos habla sobre los palestinos que no son musulmanes, ¿no? Sí, hay cristianos. Sí. Por ejemplo, hay una minoría cristiana. Y, por ejemplo, ¿cómo viven ellos y cómo es su relación? ¿Qué tanta afectación tienen en este conflicto? Pues mira, es complicado porque muchos de estos árabes palestinos que son cristianos han sufrido bastante bajo los gobiernos yihadistas, como es de esperarse, porque los yihadistas consideran tanto a judíos como cristianos como infieles, ¿no? Y de hecho en la civilización musulmana, judíos y cristianos ambos los convierten en dhimis. El dhimmi es una especie de semiesclavo. Entonces tienes que pagar un impuesto especial, te humillan físicamente cuando vas a pagarlo. Cuando vas en la calle te tienes que bajar de la banqueta si viene un musulmán. No puedes construir nuevas casas de culto. En fin, dependiendo del periodo puede ser más o menos brutal. Por ejemplo, para los serbios fue tremendo. El Imperio Otomano iba a las familias de los cristianos serbios y les arrebataban cualquier niño que les parecía bueno para ser soldados, se lo llevaban, lo convertían en esclavo de la corte del sultán, se llamaban, creo que se pronuncia yanisarios en español, y los convertían a la fuerza al Islam, ¿no? Y estos no volvían a ver a sus familias. En fin, ese es un caso muy extremo, pero en general el dhimmi es un esclavo de los musulmanes. Y pues conforme se va volviendo más ortodoxo el mundo de los árabes palestinos musulmanes y los yihadistas van tomando el poder, pues la condición de los cristianos también sufre, a pesar de que compartan una identidad árabe con los gobernantes yihadistas. Y entonces tú lo puedes ver, por ejemplo, en Belén. La ciudad de Belén, en Israel, era hace algunas décadas, 2, 3 décadas, era 80% árabes cristianos. Ahora son 20%. ¿No? Ahí está justamente uno de los sitios más sagrados para todo el cristianismo, que es donde se supone que nació Jesús, ¿no? Pero ya los cristianos no pueden vivir ahí, o muchos decidieron que no pueden vivir ahí, porque la situación que generan los musulmanes yihadistas que controlan todo eso, pues es intolerable para ellos, ¿no? Pero aún así lo que vemos en la diáspora palestina es que muchísimos árabes palestinos cristianos de todas maneras odian más a los judíos que el resentimiento que pudieran sentir por la opresión de los yihadistas musulmanes. Y entonces terminan tomando posiciones que son solidarias con los yihadistas y en contra de los judíos israelíes, lo cual es
es muy triste y es autodestructivo para ellos. Pero también es un comportamiento que vemos de muchos occidentales que han estado con identidad de izquierda, ¿no? Que han estado apoyando a los yihadistas que solamente viven en un culto de muerte, y que prometen en voz alta que nos van a someter a todos los occidentales, en vez de apoyar a los judíos israelíes, que son los que están deteniendo el dique de Occidente contra esta amenaza que es contra todos, ¿no? Quiero dar un agradecimiento a Olga. Gracias por tu apoyo, tu donación. Me preguntan aquí sobre... Déjame ver cómo plantearte la pregunta. Dicen, tú te has identificado públicamente como Bnei Noach. Bueno, en mi caso sería Ben Noach, pero sí, perteneciente a la categoría Bnei Noach. Sí. Primero, para explicarle al público, ¿qué significa esa categoría? Uh-huh. Entonces, en la religión judía hay una categoría para aquellos gentiles, es decir, no judíos, o goyim, como se dice en hebreo, que reconocemos al judaísmo como la verdadera religión, pero no nos queremos convertir al judaísmo. Entonces, el judaísmo contiene una gran variedad de reglas rituales que los judíos religiosos están obligados a seguir, y pudiera parecerle oneroso o innecesario a algún gentil, como es mi caso, y entonces esos gentiles no se convierten al judaísmo, pero como reconocen al Dios de los judíos como el verdadero Dios y al pueblo judío como el pueblo de Dios, entonces sí hay un conjunto de leyes mucho más chiquito que se aplica a estos goyim, que son las leyes obvias de la ética, ¿no? De respetar a tu prójimo y amar a tu prójimo. Y luego la séptima ley, que son las leyes de Noé, se llaman las leyes de Noé, por eso a esta categoría se le llama hijos de Noé, en hebreo Bnei Noach. La última ley de las leyes de Noé es muy importante, dice establecerás cortes. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos de Noé, los pueblos que no somos judíos, pero que reconocemos al Dios de Israel como el Dios verdadero, estamos obligados a establecer sistemas legales, pueden ser propios, no tienen que ser idénticos al de los judíos, pero obviamente tienen que ser consistentes con las leyes de la ética que nos dan las leyes de Noé, consistentes con amar a tu prójimo como a ti mismo, que es el mandamiento que produce toda la legislación judía, y utilizar obviamente esos sistemas legales para proteger a la gente de los abusos y permitirles restaurarles carencias, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la categoría. Es una categoría que, en mi opinión, el pueblo judío debería de estar tratando de crecer, porque lo que vemos en el mundo moderno es una renuencia muy pronunciada en la comunidad de rabinos a convertir gentiles al judaísmo, lo cual se vuelve una barrera para el crecimiento del el movimiento de apoyo y solidaridad al pueblo judío, ¿no? Por esa vía se vuelve difícil, pero pues la categoría de Bnei Noach, pues de hecho es mucho más fácil acceder a ella, representa menos obstáculos culturales para los gentiles de todo el mundo, y en mi opinión es una oportunidad muy grande para producir un movimiento de conciencia religiosa y también de solidaridad con el pueblo judío. Sí, claro. No, a mí me encanta eso y creo que tienes mucha razón, ¿no? Porque uno, para convertirse como judío o aún uno mismo, como yo en mi caso, que nací judío, de repente quieres realmente cumplir con la Torá, con las leyes de la Biblia, pues es bastante complicado, ¿no? Y requiere una dedicación bastante fuerte a estudiar, a comportarse en todos los aspectos de la vida. Qué flojera. Y especialmente para gente que lo ves de fuera, que no lo tienes. Oye, es algo, por un lado me quiero conectar con esto, es algo muy complejo, y hay este paso donde son puntos básicos que te hacen ser una buena persona, ¿no? Que te hace reglas sociales básicas para que podamos vivir en una sociedad libre, claro, con derechos para todos, y de hecho hasta una de las 7 leyes de Noah es para proteger a los animales del sufrimiento. Así es. Entonces realmente es algo
muy básico, pero muy completo. Muy básico, pero muy conectado con todas las áreas de la legislación judía, ¿no? Sí. O sea, sin todos los detalles, porque entonces los detalles ya los podemos hacer nosotros con nuestros propios sistemas legales, siempre y cuando todo sea consistente con la ética, ¿no? Que es lo que vino el pueblo judío a enseñarnos. Sí, me encanta. Tenemos aquí también, gracias a Dios, otro comentario super chat de Claudia de Godos, que dice que ella cree que Europa no piensa que Israel defiende a Occidente de los islamistas. Y creo que es atinado, ¿no? Porque sí vemos en movimientos en Europa, como movimientos más de derecha, donde, oye, pues han sido invadidos por musulmanes yihadistas. Y hay gente, pues, que no, obviamente no está nada contenta con esto. Pero no sé si necesariamente se están dando cuenta que ese frente de batalla está sucediendo en Israel, ¿no? Que pueden estar en contra de, oye, la inmigración en su país, pero en Israel como que lo tienen fuera del radar. Mira, yo creo que pasan dos cosas. Yo creo que una de las cosas que suceden es que mucha gente le tiene mucho miedo a los yihadistas. Y quizá no se lo confiesan, pero ese miedo los inclina a sumarse a las filas de izquierdistas que se vuelven apologistas de los grupos terroristas que gobiernan a los árabes palestinos, ¿no? Porque es la forma de estar a salvo tanto de los izquierdistas, que se han vuelto muy opresivos, ¿no? O sea, en la cultura de los izquierdistas modernos, si tú te sales del huacal, si a ti se te ocurre opinar algo que no está en el dogma de los izquierdistas de ahorita, te va como en feria, mano, te cancelan, se te avientan todos encima, son bastante violentos. Y también están los yihadistas que también son violentos, de hecho más violentos todavía, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay ese elemento como de intimidación que hace que mucha gente se sume a estas protestas y estos movimientos. Pero también creo que sucede otra cosa, que es que hay mucha gente que sí entiende que Israel está defendiendo a todo Occidente, pero los grandes medios, que como hemos explicado aquí, son parte de un sistema de control, y un sistema de control que quiere producir un genocidio antijudío. Entonces, esos grandes medios no están mostrándonos el verdadero tamaño de la población que está apoyando a los judíos y al Estado de Israel en Europa, porque lo que quieren producir es la impresión de que ya hay una mayoría pro-palestina, anti-israelí, para que esa impresión haga que se sume todavía más gente que está sintiendo la presión de esa presunta multitud. Sí. Entonces yo creo que están pasando esas dos cosas y que en realidad hay mucha gente que sí apoya a Israel y mucha gente que si no la estuvieran intimidando todo el tiempo ya habría dado el paso. Entonces es muy importante que los que sí ya estamos de este lado, que ya estamos apoyando a Israel, que entendemos el peligro para Occidente del yihadismo, lo digamos en voz alta, lo digamos sin miedo, que tengamos las conversaciones con la gente que nos rodea. Si hay alguna protesta a favor de Israel, acudir a ella, hacer este tipo de cosas para que se note que no es cierto que Israel está solo y entonces más y más gente sienta el valor de hacerlo lo que es moral y justo en esta coyuntura histórica. Sí, creo que tienes mucha razón. Tenemos mucho más gente de nuestro lado de lo que pensamos, de lo que nos imaginamos, ¿no? Lo vemos un poquito, a mí me sorprende mucho, la verdad, con nuestra audiencia. O sea, tenerlos que nos ven realmente de todo el mundo, ¿no? Es algo increíble, que a lo mejor pensábamos, oye, que es un esfuerzo más local, es algo impresionante. Y cada vez son más. Sí, gracias a Dios. Y también por otro lado veo, y gente que no nada más está apoyándonos y apoyando el movimiento de Israel, sino que está dispuesto a hacer cosas de verdad para cambiar su vida. Por ejemplo, nos tocó ver en Israel, no sé si tú lo conociste, fuimos a un programa ahí de voluntariado, que conocí una pareja de Alemania, cristianos, no son judíos, y que fueron a plena guerra, digamos, diciembre, tenía 2 meses los atentados, y realmente pusieron en pausa su vida y dijeron, yo me voy a apoyar. ¿Y qué voy a hacer? No sé lo que me pongan a hacer, ¿no? Y estaban ayudando a darle comida, un poco de apoyo para los soldados que venían saliendo, para hacerle la vida un poco más fácil. Y estando realmente a unos kilómetros de Gaza, donde se escuchan bombardeos, demás, que dices, oye, gente con unas ganas de decir, reconocen la importancia de Israel, reconocen la importancia del pueblo judío, de la Tierra Santa. Esto que
dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer. Y eso, como dices, es algo que no lo vemos mucho. Pensamos que todo el mundo está en nuestra contra y parece que es una batalla más difícil de ganar, ¿no? Claro. Entonces eso creo que es parte del juego, porque Sí, realmente claro. si todos nosotros nos uniéramos y decidiéramos la voz, yo creo que lo ganamos muy fácil. Bueno, yo también esto lo he dicho en otras entrevistas. Los árabes no saben pelear. Cuando los israelíes de veras se defienden, inmediatamente les ponen una buena tunda. Por favor, a ver, acabamos de ver, y la superioridad técnica militar de Israel es muy grande. Acabamos de ver a Israel desarmar a Irán. Los encueraron. Acabaron con sus defensas aéreas. No perdieron un solo avión. Y la gente se pregunta si Israel puede con Irán. Claro que Israel puede con Irán. El asunto es que no lo dejan. No lo dejan. Le están jalando el bridón todo el tiempo, ¿no? Entonces, es importante que los que apoyamos a Israel nos reconozcamos, nos demos cuenta quiénes somos y entrelacemos los brazos y alcemos la voz para que se sienta ese apoyo y afecte a los gobernantes de Occidente. Toda la razón. Aquí tenemos varios comentarios, un poco sobre pues, que si los enemigos de Israel pueden estar dentro de Israel, ¿no? Y es parte de algo que hemos platicado mucho, donde como nosotros, por ejemplo, como mexicanos, ¿no? Y la mayoría de los latinoamericanos, tenemos una situación similar, donde no nos es difícil pensar que nuestros gobernantes o que hay mexicanos que actúan en contra de la población mexicana por la razón que ustedes quieran, ¿no? Y pues obviamente es algo que también puede y sucede en Israel con el pueblo judío, ¿no? Y un ejemplo que también me pone a pensar, justo ayer estaba leyendo el libro de jueces, Shoftim, y termina con una historia donde es básicamente están muy desviada la población y viene un israelí de otra tribu, no me acuerdo, creo que era levita, y llega a una ciudad de los Benjamitas, de Benjamín. Y bueno, no hacerles el cuento muy largo, pero el que los conocen, pero básicamente se dio una situación similar a Sodoma y Gomorra, donde querían violar a estos invitados y como que fue una situación donde tiene muchos paralelismos, que no parece obviamente que no es coincidencia. Y creo que parte de lo que nos está diciendo ahí es que esos mismos males que pasan pues, a todos los pueblos, a los goyim fuera de Torah, pues también puede claramente que le puedan pasar a los judíos y pueden pasar dentro de Israel, ¿no? Donde dentro de nuestra propia población tenemos a la gente que más daño nos puede hacer, ¿no? Es algo que creo que obviamente no se siente bien, no, que a veces no queremos afrontar, pero tenemos que tener la madurez emocional para evaluar las cosas como son y ver quién realmente sí que pues puede haber gente que nos está perjudicando y no porque sean judíos, no porque sean israelíes, simplemente hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, yo creo que hay que darles el beneficio de la duda, pero también hay que evaluarlos con base en sus acciones. Entonces, les damos el beneficio de la duda y luego si actúan de una manera que parece ir en contra de la seguridad de Israel, pues entonces ese es un gobernante que no te sirve. Ahora, ¿por qué está actuando de esa manera? Pues puede haber distintas hipótesis, ¿no? Quizás lo amenazaron en secreto, quizás tiene una ideología distinta a la que profesa en público, quizá algún enemigo de Israel le pagó suficiente dinero para corromperlo. En fin, podemos considerar distintas hipótesis, pero no importa mucho. No importa mucho cuál sea la verdadera razón. La gente, yo he visto muchos judíos agonizar sobre el modelo correcto que pudiera explicar las acciones de algunos de sus gobernantes. No tiene ninguna importancia. La motivación no tiene ninguna importancia. Cualquier gobernante israelí que está tomando decisiones que socavan la seguridad del Estado de Israel es un gobernante que no te sirve. Hay que votar para que salgan del gobierno y elegir a gobernantes que sí quieren defender al Estado de Israel. Una pregunta para cerrar, que también esto es algo que hemos tenido algo de interés del público. ¿Tú crees? Hemos hablado bastante de Netanyahu, poco varias razones por qué no te gusta. ¿Crees que parte de su actuar, digamos que a veces no es el adecuado,
se debe a una falta de religiosidad, una falta de Torah en su vida. A lo mejor no religiosidad, pero una guía de la Biblia de cómo el actuar de forma moral, de cómo ser un líder de Israel. ¿Crees que tiene algo de relación? Yo creo que es perfectamente posible ser un judío totalmente secular y totalmente patriota. No veo ninguna contradicción. Y de hecho, el más grande patriota judío de tiempos modernos, en mi opinión, fue un judío secular. Fue Vladimir Seyev Jabotinsky, el lobo. Y no creo que debamos hacer una equiparación. Ahora, podemos encontrar más patriotas en este momento histórico entre los judíos religiosos. Es posible que sí, pero también es cierto que, y sin duda, los judíos religiosos eran mucho más comunes en el movimiento de Jabotinsky, eso también es cierto. Pero también es cierto que hay algunos judíos religiosos que se comportan de formas que no parecen muy solidarias con el Estado de Israel, ¿no? Por ejemplo, esta secta de Neturei Karta que va y se da de besos con los ayatolás iraníes y que dicen que el Estado de Israel tiene que ser destruido, etc. O sea, ese tipo de fenómenos también suceden, ¿no? Entonces, no, yo creo que explicar a Netanyahu requiere una explicación individual y no necesariamente cultural, anclada a su nivel de religiosidad. Interesante. Y un poco también me pone a pensar a muchos de los escritos de los profetas, Ishayahu, Jeremías, Isaías, Jeremías, donde Israel estaba en esta decadencia, no antes de la destrucción o en estos momentos de la destrucción, donde ya se veía la decadencia de la sociedad. Y parte de la mayoría lo que decían era de una decadencia social, de cómo se comportaba la gente. Que esos valores tan importantes de defender al débil, al huérfano, a la viuda, se dejaron de hacer. Y un poco, y estaba hablando en nombre de Dios, de Hashem, los profetas diciéndoles, no vengan con sus ofrendas, hacer los rituales. Lo que necesitan es ir y defender a su pobre, darle de comer al que lo necesita, ¿no? Y creo que eso es algo en lo que nos debemos de enfocar hoy en día, ¿no? O sea, el mensaje era enfatizar el corazón ético del judaísmo y no las formas cosméticas del judaísmo. Claro. ¿No? Yo creo que ese mensaje siempre es importante. Yo creo que las formas cosméticas del judaísmo tienen su lugar, pero adquieren un verdadero significado cuando se realizan con el propósito de fortalecer el corazón ético con el cual te están relacionando, ¿no? Entonces, si algún ritual está diseñado para producir una reflexión sobre la importancia del perdón, por ejemplo, como hacemos en Yom Kippur, bueno, pues obviamente que es importante hacer el ritual porque tiene la consecuencia que ancla tu conciencia en un principio ético importante, ¿no? Pero cuando las formas cosméticas pierden esa conexión, cuando ya no nos invitan a la reflexión, cuando las estamos haciendo porque las estamos interpretando como si fueran magias, ¿no? Lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer perfectamente así, porque si no está mal hecho y entonces me va a caer una mala suerte o algo por el estilo, ¿no? Eso ya lo convierte en una superstición y ya no va ligado al corazón ético del judaísmo y en ese momento yo me opondría siquiera a realizar esos actos robóticos e inservibles, ¿no? Yo creo que el ritual tiene que hacerse de forma consciente con el significado que te conecta al corazón ético del judaísmo. Y creo que el mensaje de Jeremías es precisamente ese. Él está diciendo, oye, si tú vas y haces las formas rituales, pero te olvidaste de tu prójimo, el huérfano no tiene familia, el pobre se está muriendo de hambre, pues entonces, ¿de qué te sirven realmente estos comportamientos repetitivos y solemnes? No te están realmente acercando con el propósito que Dios tiene para ti como un pueblo santo, ¿no? Yo creo que eso es lo que Jeremías estaba diciendo. Claro, ¿no? Y esto lo vemos en repetidas ocasiones en la Biblia, en los textos, desde el Éxodo, en Shemot, viene muchas cosas, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, Francisco.
Le quiero agradecer a toda la audiencia por estar con nosotros. Fue un programa increíble. A todos su apoyo, por los likes, compartir los superchats, de verdad, estas donaciones. Igual si lo están viendo en repetición, nos pueden mandar un gracias a través de esto directamente. Vayan a managementofreality.com. Sí, en managementofreality.com o también franciscogilwhite.com. Más fácil, ahí pueden encontrar todos los contenidos. Tenemos un curso. Eso, si quieren un contenido para entender, de repente encontraron nos encontraron, este canal les llamó la atención lo que estamos diciendo y de repente hay muchas cosas que a lo mejor no tenían tanto contexto. Este curso está hecho para ustedes, está hecho para, oye, quiero entender todo. Quiero poderle darle un sentido a todo esto de lo que están hablando. Ahí son 4 sesiones grabadas, más una sesión en vivo, donde van a entender toda esta historia. La macroteoría. La macroteoría, que va a poder darle el contexto para poder entender las diferentes cosas. Igual pueden encontrar los artículos. Tenemos artículos tanto en inglés como en español. Igual el artículo de la Corte Penal Internacional que hablamos la semana pasada ya se publicó también en español para toda nuestra gente de habla hispana. Igual los invito a seguirnos en Instagram, Facebook, ya tenemos TikTok también. Gracias a su apoyo estamos cada vez produciendo más y mejor contenido. Sobre el artículo en español de la CPI, si ustedes van a nuestro Substack, el artículo que está en portada es la versión en inglés. Se me olvidó, poner la versión en español, pero si entran a la versión en inglés van a ver el botón que los manda a la traducción. Una disculpa porque no lo había yo subido a la página principal. Ok, perfecto. Tenemos una nueva, Julia nos saluda desde Grecia, eso nos había tocado. Increíble. Y una aquí, por ejemplo, teníamos un comentario que si borramos los comentarios, y eso claro que no lo hacemos, nada más un poco cuando es una grabación en vivo, los comentarios en vivo salen como en otro apartado después, entonces por eso a lo mejor puede parecer medio raro. Bueno, pero si dicen groserías, nos podemos ver forzados a borrar el comentario, pero fuera de eso no. Pero en general les agradecemos muchísimo estar con nosotros, interactuando, y pues nos da la fuerza para seguir cada semana. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos la semana que viene.